¿Cómo están todos los amantes del trading, de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria. Y hoy día vamos a hablar de lo que conocimos precisamente este viernes, que son los datos laborales en Estados Unidos. Hemos conocido cifras muy importantes que han generado cambio en las expectativas de los inversionistas y vamos a revisar qué sucedió con el empleo de Estados Unidos, cuáles fueron los principales datos que hay que estar mirando y por supuesto cuáles son los efectos que tuvo en el mercado y que podría seguir teniendo en las próximas horas y días. Vamos a ver primero los datos que conocimos. Tenemos acá en Estados Unidos los tres datos más importantes. El primero es la creación de, perdón, es el promedio de ingreso por hora que estamos viendo acá en orden de arriba hacia abajo. Salió un dato mejor a la expectativa, 0,7%, se esperaba un 0,5%, como se puede apreciar, así que fue un dato más positivo. El dato del mes anterior fue corregido a la baja de un 0,6 a un 0,5, pero este dato por supuesto que es bastante favorable. La creación de empleo no agrícola, el dato oficial de Estados Unidos, fue muy positivo. Se crearon 467.000 nuevos puestos laborales, se esperaban 110.000 nuevos puestos y el dato anterior fue de 510.000, corregido al alza desde casi 200.000. Un gran dato, gran impulso que tuvo la corrección del mes anterior. Estamos hablando siempre con dos, en este caso un mes de desfase. Los datos que conocemos en febrero corresponden a enero, por lo tanto estos son los de diciembre. Y el de enero fue bastante mejor a las expectativas. Y algo importante es que a mitad de semana conocimos un dato privado de empleo, el cual se llama ADP, es la compañía que hace este dato. Y este dato de empleo privado fue bastante negativo, se destruyeron más de 300.000 puestos laborales frente a los 467.000 que se crearon con el dato oficial. Obviamente que con el dato del miércoles se bajaron mucho las expectativas, de hecho varios bancos grandes del mundo redujeron bastante fuerte sus proyecciones con respecto precisamente a este dato. ¿Cuál es el impacto que tiene en el mercado? Primero, los futuros de Estados Unidos se ven una caída, como se pueden dar cuenta. Tenemos al Dow Jones, al S&P 500 y al Nasdaq cayendo después de conocer estos datos. Quien más sufre, por lejos, es el sector tecnológico y por eso se ve que el Nasdaq es quien está cayendo de forma más fuerte. ¿Y por qué? Por algo bien sencillo. Porque lo que tenemos básicamente es que con estos mejores datos de empleo en Estados Unidos, donde el ingreso promedio por hora sube, donde hay una creación de empleo mayor, se estima que más gente va a estar con dinero, más gente va a tener dinero precisamente para gastarlo, para consumir. Y ese mayor consumo implicará que va a haber un exceso de demanda por bienes y servicios, y ese exceso de demanda implica que los precios suben. Por lo tanto, la presión inflacionaria que tenemos hoy en día deberá verse incrementada con estos buenos datos laborales. El empleo siempre se habla que es el puntapié inicial para el ciclo económico y obviamente cuando tenemos buenos datos de empleo se genera una situación de confianza con respecto a la economía, de que hay un consumo mayor y eso implica precisamente que los precios siguen subiendo. Y además hemos visto un incremento en el rendimiento de los bonos del tesoro, sobre todo después de conocer el dato, lo que también está muy alineado a lo que tiene que ver con respecto a las perspectivas que tiene hoy en día el mercado pensando en cuándo la Fed va a comenzar a subir la tasa de interés y de qué manera lo va a hacer. Ya se está estimando que para junio van a haber 3 alzas de tasas de 25 puntos base cada una, por lo tanto, después de conocer este dato, por lo tanto se está viendo que el mercado ya está reaccionando precisamente a este escenario. Y precisamente la Fed, quien va a tener todas las miradas puestas de cara a lo que se venga en las próximas semanas y meses, debido a que si seguimos conociendo datos positivos en Estados Unidos, especialmente en inflación, debiéramos seguir viendo un entusiasmo con respecto a que la Fed, más que un entusiasmo, a que la Fed va a tener cada vez mayores argumentos de subir la tasa de interés de forma agresiva, precisamente porque la inflación se ha estado escapando, cerró el año pasado con un 7%, un dato extremadamente elevado. Hay que pensar que la meta inflacionaria para la Fed es de un 2%, y estamos para el IPC en un 7%. Si bien no toma este dato para el objetivo, siempre toma un dato que va ligeramente por debajo. Pero está de todas maneras escapada la inflación en Estados Unidos, no solamente allá, en el mundo está escapada la inflación por menores suministros, por problemas de distribución, por un incremento en el precio de los combustibles. El petróleo WTI rompió los $90 por primera vez desde el año 2014. Hay muchos factores que han seguido elevando la inflación y además, si es que seguimos conociendo datos buenos en Estados Unidos, datos positivos, la inflación seguiría al alza y eso genera temor en los mercados, lo que claramente implicaría que la Fed sería más agresiva y genera estas correcciones de renta variable y movimientos bastante interesantes.
Vamos a ver los gráficos, pero antes de eso, si quieres saber mucho más sobre trading, te dejo invitado a que ingreses a www.capitaria.com, ingresa tus datos, ahí no te vas a crear una cuenta, no te preocupes, es solamente para que al dejar tus datos te vamos a contactar y explicar cómo aprovechar estas oportunidades en el mundo del trading. Veamos cuáles son los movimientos que se dieron. Tenemos acá el dólar index que compara el dólar contra las principales monedas del mundo. Vamos a ver primero estas últimas directrices que son bien interesantes. Tenemos una directriz alcista de corto plazo. Acá tenemos otros mínimos que son bien interesantes que estarían muy cercanos a un soporte que se acercó, de hecho, a ese nivel de piso. Y si vemos la tendencia completa, también vamos a encontrar algunos niveles interesantes, sobre todo con estos últimos mínimos. Así que está cerca de una zona de soporte muy clave. Rebotó después de conocer los datos, si bien está perdiendo fuerza este impulso, lo que queramos seguir viendo es una apreciación del dólar porque hay mayor expectativa de que efectivamente la Fed sea más agresiva. Ojo con una resistencia entre los 95.50 y los 95.60 puntos para el dólar index, que en caso de romper al alza podría ir a buscar los 96.40, 96.80 y 96.90 puntos como siguiente resistencia, e incluso buscar los últimos máximos en los 97.40 aproximadamente. Si nos alejamos y vemos más largo plazo, tendría niveles superiores en caso de rebotar, especialmente si los próximos datos que conozcamos siguen mostrando que la economía estadounidense está con un gran dinamismo. La renta variable estadounidense, el S&P 500 cayendo, se arma del S&P Mini, que es un futuro, por eso podemos ver las cotizaciones antes de la apertura, y podría generar un debilitamiento mayor. Ojo especialmente con las compañías tecnológicas, son las que más sufren cuando vemos precisamente una posibilidad de que la Fed sea más agresiva con respecto a las alzas de tasas. Por lo tanto, podríamos ver algún deterioro mayor en las acciones tecnológicas si es que efectivamente el mercado sigue descontando un escenario no muy favorable. Algo que me gusta mucho analizar cuando vemos estas fuertes caídas o vemos fuertes alzas con correcciones importantes es cuáles son los niveles de Fibonacci. Y Fibonacci nos estaba diciendo que el 61,8% es un nivel clave, siempre ha sido clave, y precisamente lo respetó después de este último impulso, y además tiene una directriz bajista muy interesante que también respetó en ese nivel. Alcanza precisamente el 38,2% de retroceso Fibonacci, desde donde muestra un ligero impulso, pero una ruptura de estos niveles, insisto, especialmente si es que se ve una posibilidad de que la Fed sea más agresiva, podría generar una ruptura de los 4.445, 4.450 puntos e ir a buscar los 4.360. Así que se ve bien atractivo predicar ventas, y que seguimos viendo un deterioro en lo que es la perspectiva, más que un deterioro, un ánimo cada vez peor por parte de los inversionistas, considerando la posibilidad de mayores alzas de tasas por parte de Estados Unidos y la ventaja del trader que se puede aprovechar alternativas al alza y a la baja. Pasemos al oro. El oro también tuvo cierta corrección, rebotando después de la caída inicial. Teníamos un techo interesante, los 1.814, 1.815 dólares, nivel clave, cayó hasta aproximadamente los 1.792, desde donde muestra un impulso ligero cerca de los 1.800 dólares, pero hay que estar muy atentos porque si seguimos viendo que los datos se mantienen con cifras que superen las expectativas de Estados Unidos, se podría romper este piso a los 1.792, que podría generar caídas a los 1.780 y 1.760 dólares. Y finalmente el dólar contra el peso chileno, por supuesto que si caen algunos commodities como el cobre, que también ve debilidad, y además vemos un escenario donde el dólar se aprecia en el mundo, también se aprecia en Chile, sobre todo con expectativas que no son tan favorables en lo económico y en lo político, pensando en este 2022. Traía una directriz bajista bien interesante que termina rompiendo, estaría tratando de confirmar ya la ruptura con el segundo día consecutivo de alzas después de esta ruptura, y ya estaríamos bastante cerca de decir que está confirmada la ruptura sin lugar a dudas. Ojo con los 833 pesos, creo que pudiera buscarlo, sobre todo después de esta situación de Estados Unidos, que la Fed tendría mayor presión de subir la tasa de interés. En caso de romper los 833, podríamos ver alzas hasta los 842 y 850 pesos aproximadamente para el dólar contra el peso chileno. Así que bastante interesante lo que pasó con los datos de empleo, hay fuertes movimientos que se podrían mantener en los próximos días, así que estar muy atentos y recuerden que el análisis técnico nos ayuda para seguir al mercado. Acá no hay que anticiparse lo que vaya a pasar, es seguir los movimientos que nos está dando el mercado, y precisamente para eso es el análisis técnico. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión.